y entornos tecnológicos, y a otros pues os sonará más. Entonces, bueno, pues he intentado meter distintos niveles de profundidad para poder hablaros a todos sobre el título de la ponencia, que al final es muy genérico, es que puede hacer Internet por mi negocio, y claro, en función del tipo de negocio, pues a veces puede hacer muchísimo más, muchísimo menos, depende un poco. Pero al final sí que hay una serie de características comunes que en todos los negocios, incluso pues si somos autónomos, si somos una cosa pequeñita, si somos una cosa más mediana, Internet nos puede ayudar tantísimo que al final empecé con 10 puntos y he conseguido simplificarlo en 4 para tampoco hacerlo muy, muy pesado. La primera idea es construir una identidad y una imagen. Y eso, sobre todo los que estáis empezando, es importante no solo para vuestros clientes, sino también incluso si estáis buscando financiación, ¿vale? Hay mucha pequeña empresa que necesita financiación para poder seguir adelante. De lo primero que va a mirar un inversor, un business angel, una empresa de capital riesgo es cuál es la imagen que pretende, que tiene construida en Internet, porque es lo primero que le das, ¿no? Incluso, pues, antiguamente eran también importantes las tarjetas de visita, etcétera. Precisamente esta semana tengo una anécdota que luego yo reflexionaba, ¿no? Y es que, bueno, pues teníamos una reunión con un súper alto directivo y íbamos 2 personas que trabajamos en el mundo de Internet. Yo le iba a presentar a una persona que es alguien del mundo de Internet, y entonces el directivo, lógicamente, le dio la tarjeta de visita, y el otro, con toda naturalidad, que además evidentemente ya sabéis que en estos entornos pues iba sin corbata, era otro perfil, ¿no? Y el otro era un alto directivo de la antigua usanza. Dice, yo no le doy mi tarjeta porque si quiere buscar mi vida ya sabe que estoy en LinkedIn, y si no me busca en Twitter, y si no pues entra en Google, que hay información sobre mí, ¿no? Entonces el otro se quedó un poco así, claro. Entonces, que ya la imagen pues ha ido cambiando y cada vez lo vemos más, ¿no? Yo, en cuanto alguien me contacta para hacer algún tipo de negocio, o incluso cuando alguien me contacta para alguna posibilidad de trabajo, es que lo primero que hago es LinkedIn, después Twitter, y en Twitter me miro los últimos tweets que ha escrito y de qué habla, e incluso he llegado a mirar a quién sigue esa persona. Entonces, al final, nuestra identidad como personas y como empresa está en todo el mundo de Internet. Es muy importante tener muy claro que para hacer esa primera página web y esa primera imagen en Internet hay que hacer un diseño gráfico, algo que se vea. Eso tiene que tener detrás el código que se utiliza en Internet, y que hay especialistas, muchos lo sabréis, que es ese código HTML que tiene que estar bien construido, que yo insisto mucho en ello, porque si desde el principio está muy bien hecho, nos ahorrará costes posteriores de modificaciones. Y la parte de tecnología que necesitemos, que a veces no tiene que ser muy complicada, y que de hecho podemos utilizar pues plataformas que tienen plantillas genéricas como WordPress o Drupal o Joomla, que inicialmente no suponen una inversión altísima. Probablemente incluso algunos tenéis pues amigos o hijos de amigo que os lo pueden hacer, pero sí es importante que sea alguien que el código lo controle bien. Como lo primero que hay que hacer a la hora de montar un negocio es pensar en el nombre, pues yo me imagino que ya nadie piensa en un nombre sin pensar si el dominio está libre. Es como nosotros cada vez que lanzamos un proyecto nuevo, pues muchas veces nos hemos visto frustrados. Ahora mismo, hace poco, teníamos un proyecto en el grupo, había un nombre que andaba rondando, y claro, yo dije, pero chicos, este dominio está cogido. ¿Dónde vamos con ese nombre tan chulo, pero con este dominio cogido? Y entonces tuvimos que hacer una puja por el dominio, no estaba en venta, pero bueno, era tan alto el precio que no nos compensó. Tuvimos que cambiar el nombre de todo el proyecto exclusivamente porque no teníamos el dominio. Y yo recomiendo tener el .es y el .com, ¿vale? Porque nunca se sabe cuál va a ser al final nuestra visibilidad fuera de España. El .es se nos puede quedar un poco corto. Entonces, uno de los dos es poco. Yo intentaría buscar los dos. Y esto es fundamental. Ya no podemos pensar en algo que exclusivamente se vea en un ordenador. O sea, cualquier cosa que encarguéis y que probéis
tenéis que ver cómo se ve en el móvil y cómo se ve en la tableta. No hace falta desde el principio hacer una inversión en una aplicación móvil o hacer una inversión en una versión específica para móviles. Es suficiente con que la propia página esté construida de tal manera que se vean los dispositivos móviles, porque los datos que tenemos, al menos páginas de mucho tráfico, es que aproximadamente ya entre un 20 y un 25% del tráfico que entra a través de dispositivos móviles, incluye tabletas y smartphones. Y luego el concepto usabilidad, navegabilidad, que es una cosa que suena muy bien, user experience, pero que es muy importante, que al final hay personas especialistas en esto y a las que se le da mejor pensar cómo tiene que navegar el usuario. O sea, cuál es la manera lógica de pinchar en un sitio, dónde queremos dirigir ese clic, hay espacios de la página donde se pincha más, hay otros que menos. Entonces, esos conceptos, pues está bien también pararse, pensarlos o consultarlos con alguien que sepa de ello, ¿no? ¿Alguna duda del primer concepto básico, no? Nada que añadir. Yo lo voy a intentar, hasta conseguir que alguien hable y pregunte. Seguimos con el segundo punto. Darte a conocer. Bueno, pues Javier ha hablado también de la parte de Internet y yo lo he dividido un poco en los 3 puntos básicos distintos de lo que es el marketing digital. O sea, en Internet se puede hacer marketing y se pueden hacer campañas de publicidad y también, si queréis, hablamos de ello, y hay banners. Bueno, pues que dependiendo de cómo se hagan tienen mayor o menor eficacia. Está funcionando mucho los banners que son para notoriedad, pues personalizaciones. Ahora se está vendiendo y se pueden hacer campañas muy baratas, pero bueno, luego hay que saber medir la eficacia de esa campaña. Pero luego están 3 conceptos básicos que son las 3 S, ¿no? El SEO, el SEM y el SMO, todo lo que tiene que ver con redes sociales y social media. Y al final, pues para cualquier negocio que montéis, es fundamental que penséis un poquitín, dependiendo de lo involucrado que esté el negocio en nuevas tecnologías o no, y del alcance, sobre todo fuera de estas fronteras que le queráis dar, en estas 3 ideas. SEO, yo creo que más o menos todos, bueno, el término ya sabéis que proviene de Search Engine Optimization, y todos entendéis que si buscamos en Google moda primavera, que normalmente, lógicamente, asociaríamos moda primavera con el Corte Inglés, ¿no? Porque es el que decide en España cuando es primavera, ya es primavera en el Corte Inglés. ¿Qué ocurre? Que realmente el Corte Inglés ha tenido que buscar esa posición, ha tenido que comprar esa posición. Esto es SEM, porque la búsqueda primera que aparece es la revista El Punto Es. ¿Por qué? Porque han trabajado en estar posicionados, en tener muchos artículos relacionados con moda primavera desde hace mucho tiempo, en tenerlos muy bien estructurados. Entonces, aquí aparece, por delante del Corte Inglés, él. Entonces, todo lo que son, esta parte que está como con una trama de fondo y esta parte son anuncios SEM pagados, y a partir de aquí, que esto creo recordar que esto es un blog de la red de weblogs que funciona muy bien en posicionamiento en buscadores, pues son artículos que están ahí, son sitios que están ahí, webs que están compitiendo con el Corte Inglés, en principio gratis, ¿vale? Digo en principio porque estar ahí en realidad les ha costado la inversión en SEO, ¿vale? La inversión en SEO que decimos es mucho mejor, es más barata, a ver, requiere una inversión y requiere un mantenimiento de esa inversión, si no, no funciona. Un poco el SEO, yo digo que no vale con hacer SEO 3 meses y luego me voy a mi casa, es como el gimnasio, ¿no? Voy a ponerme en forma estos 3 meses antes de verano y seguro que adelgazo y luego lo dejo ya, pero es que luego vas a volver a tu situación natural, normal, ¿no? Entonces, datos interesantes, el 53% de los clics se realizan sobre el primer resultado de búsqueda, ¿vale? Quitando la parte de pago sobre el primer resultado que aparece en la página. Y el 77% sobre el top 3.
¿Qué quiere decir? Que estar posicionado en una página 2, 3, 4 o 5, que sabéis que se puede seguir buscando, pues está regular, ¿vale? Entonces, el objetivo, aunque sea, es encontrar el pequeño nicho. A lo mejor no puedes competir con grandes palabras como moda primavera, porque hemos visto que había muchos anuncios, pero si vuestro negocio o vuestra especialidad tenéis que ser lo suficientemente creativos como para buscar un posicionamiento en ciertas palabras que no sean ahora mismo tan complicadas de posicionar. ¿Cómo se hace el SEO? Bueno, quiero decir, hay súper expertos en esto y podríamos estar horas y horas hablando, porque claro, hay cursos de una semana entera solo hablando de SEO, ¿no? Pero al final nosotros en los medios de comunicación lo tenemos súper interiorizado con nuestros periodistas, damos cursos constantemente, porque además hay que estar muy actualizado, es un mundo que cambia muchísimo. Entonces, el contenido es el rey en el sentido de que los buscadores premian mucho tener contenido bueno, tener contenido actualizado, tener contenido novedoso, que en lo que os decía del código HTML, fundamental que esté muy bien y que esté al día de los avances que hace el propio algoritmo de Google. ¿Qué ocurre con Google? Que Google de vez en cuando cambia la manera de posicionar los sitios. Entonces, bueno, pues tiene actualizaciones, Penguin, Panda son los últimos. Entonces, de repente, tú estás posicionado y lo sabes siempre en primera página con determinados temas, o en segunda o en tercera, y de pronto Google decide que ahora ya no va a valorar tantísimo la cantidad de links que hagas a otras páginas, la va a valorar menos y entonces desapareces. Y tu tráfico puede llegar a caer hasta un 20-30%, ¿no? Que es lo que le ha ocurrido a muchos blogs en las últimas actualizaciones de Google. Bueno, en una empresa mediana pequeña a lo mejor el impacto no es tantísimo, pero depende, porque si habéis conseguido posicionaros con determinadas palabras, pues hay que estar también al tanto de todas esas nuevas actualizaciones. Y el SEO afecta también incluso a la construcción de las URLs, las direcciones finales que tenemos en la barra de navegación. Bueno, esto es una foto que describe muy bien, ¿no? Al final, en toda la información que tenemos en Internet, en toda esa maraña de letras, de palabras, de sitios, pues necesitamos que el usuario nos encuentre a nosotros, ¿no? Y que se destaque sobre toda una sopa de letras. Lo que os decía, resultados sostenibles, tráfico de calidad. ¿Por qué? Esto es muy importante porque en SEM podemos engañar. En el fondo, si a mí me dijeran mañana tienes que subir un 15% tu tráfico y tienes este dinero y me pongo a hacer campañas SEM de cosas que, aunque no tengan nada que ver, imaginaros que hago campañas que pone, que lo hace mucha gente, ¿no? Que es un SEM no muy lícito. Regalo no sé cuántos, participa y gana. Entonces, que consigues clics, consigues visitas, pero si luego eso no es real, o si simplemente lo estás haciendo como gancho y esa gente no vuelve a tu página, tampoco es un tráfico de calidad. O sea, eso... y hay muchas empresas que viven y funcionan de todo lo que es esa inversión en SEM. Pero bueno, que entiendo que en un negocio normal que no se dedique específicamente a eso no tiene sentido. Desventajas, lo que os he contado, ¿no? Es lento. O sea, el SEM no es, oye, en un mes me haces el SEM y esto ya sube. No. Es lento, pueden ser 3, 6 o más meses. Y luego hay mucha competencia. Esto no... En los orígenes de Internet, los que lo empezaron a hacer muy bien, pues estaban ahí bien posicionados, pero ya todo el mundo ha aprendido que esta es una de las variables que hay que tener en consideración dentro de la comunicación de una empresa. Vale, el SEO lo tenemos, ¿no? Pregunta, lo he conseguido. Toma, si quieres. Estoy intentando hacer un proyecto, ¿no? Y me gustaría ponerle un nombre. Y ese nombre que tuviera, pues, lógicamente, una dirección en Internet. El tema es que he escuchado que para este mes se preveía que iban a cambiar los nombres, ya no iba a ser tanto el .com como el .es, y que iban a salir un montón de terminaciones de dominio. Entonces, yo ya no sé
cuando hablabas Es del que ¿sabes lo que .com pasa? y... Han ido saliendo siempre terminaciones de dominio en otras etapas, pero al final no hemos conseguido que calaran. Hombre, si el ORG ha calado algo, algunas direcciones catalanas, pero yo sigo viendo que yo me inclinaría por .es.com. Y los otros que todos hemos ido comprando, es que veo el tráfico y cero, o sea, la gente no lo utiliza. Sigo buscando y Google sigue valorando .es y .com. Yo una cosa es si piensas que va a ser un proyecto grandísimo y tal, la compra de dominios no es muy cara y dices, bueno, pues me compro varias terminaciones. Sí. Yo en mi experiencia te digo que compré varias terminaciones de varios proyectos y además de nombres gordos de periódicos o de medios de comunicación, y algunos, precisamente el año pasado, los he liberado. Es que no me aportaban nada, no nos interesaba nada. Entonces yo me iría a un .es y .com. Intentaría tener los dos. ¿No reservarías algún conjunto? No. Yo no. Yo no, pero es una opinión súper personal y mi experiencia. Tampoco es mucho dinero, pero... A ver, los dominios más valorados son los dominios cortos, ¿no? Los que fueron en su día compradores de dominios, que sabéis que hay gente que ha ganado muchísimo dinero con esto, pues valoran los dominios cortos, porque al final se pone más rápido, se encuentra rápido, no sé qué. Entonces sí influye. Las frases muy largas pues se utilizan publicitariamente y son para momentos muy temporales de anuncios, de campañas que se hacen. Yo creo que es bueno intentar encontrar un nombre relativamente corto. No es sencillo, porque están cogidos muchísimos, o sea, te puedes pasar horas y horas buscando nombres, pero cuanto más corto mejor. Perdona. Sí. Una pregunta. Comentas que no es caro, pero no es caro, no sabemos a qué cantidad hablamos. Y una segunda pregunta, ¿es importante en el dominio, en el nombre que yo pongo a mi página, lo que ponga a continuación a la hora de una búsqueda en Google, se valora más que el contenido de la página? Pues mira, te contesto primero a la segunda, porque la primera es difícil, pero en las antiguas versiones de Google primaba muchísimo el nombre del dominio, ¿vale? O sea, si yo tengo un site que se dedica a finanzas y me llamo finanzas.com, primaba mucho y eso lo valoraba mucho Google. Con el tiempo lo ha ido valorando menos, porque en realidad Google es listo y también conoce mucho a los usuarios y sabe lo que hacen. Entonces, con el tiempo hay sitios muy buenos en finanzas que no tienen ese nombre porque no lo pueden tener y, sin embargo, pueden llegar a ser más buenos, según la valoración de los usuarios, que otros. Entonces, ahora ya no es tan importante el nombre del dominio como el contenido de la página, la estructura de la página, los links que tenga esa página, es muy importante. Está valorando otras cosas, no tanto el nombre del dominio. Y sobre cuánto... claro, ¿cuánto es? ¿Cómo de caro es? Claro, yo manejo precios de medios de comunicación, grandes, medianos y de Madrid. Y supongo que son barbaridades. Pero creo que hay gente muy buena, que en realidad son prácticamente autodidactas o que están saliendo ahora de las universidades, que saben muchísimo de SEO y no cobran las barbaridades que las grandes empresas especializadas en SEO. ¿Cuánto puede ser? Claro, es que realmente o sea, para que os hagáis una idea, y os hablo de costes de Madrid, ¿no?, que es lo que yo barajo, pero un perfil SEO especializado, una persona, pues se barajan salarios pues que pueden rondar, que tenga un poco de experiencia, entre 40.000, 50.000 euros año. ¿Qué quiere decir? Que si cogemos a un consultor externo, pues probablemente la hora puede estar en torno a 60, 70 euros hora, la de un consultor SEO. Insisto, que yo manejo unos entornos que probablemente no son los de aquí. Entonces,
es que teniendo gente, además ahora que es mucho más fácil tener autónomos o gente experimentada o empresas que son relativamente pequeñas, probablemente un proyecto SEO salga más barato. Muchas veces también el mismo que te construye la página web tiene a alguien especializado en SEO y entonces te sale más económico. Pero soy incapaz de daros aquí, también depende de lo que te quieras gastar y de cuánto tiempo, pero a lo mejor una empresa pequeña te mantiene una actualización SEO por 1.000 euros al mes, algo así. Sería algo razonable para una empresa mediana. Pasamos a la parte SEM, ¿vale? Search Engine Marketing. Entonces, esto supone inversión económica, ¿vale? Entonces, es también más seguro que el SEO, porque el SEO, pues, tardas tu tiempo, necesitas afinar muy bien con las palabras, etcétera. Pero el SEM, bueno, pues inversión que haces, visitas que recibes, clics que recibes. Esto es un ejemplo real, ¿no? Para que veáis al final cómo valoramos nosotros o sea, cómo vamos viendo cómo nos va la campaña en buscadores. Entonces, ¿cuántas impresiones ha generado mi anuncio en Google? ¿Cuántas veces ha salido esos trocitos que veíamos en la página de Google? ¿Cuántos clics ha tenido? De 700.000 impresiones ha tenido 17.000 clics. Por lo tanto, lo que se denomina el click-through rate es de 2,51, es decir, de 100 personas, 2,5 han clicado, han pinchado. ¿Y cuánto me está costando cada clic? Cada clic me está costando 0,10 euros. ¿Vale? Cada visita me está costando 0. Esta es una campaña que está bien, ¿vale? Que está bien optimizada. Muchas veces, si no sabes y empiezas a hacer esto en Google, pues yo la primera vez que empecé sola, pues claro, las pagué a 0,50, 0,60, porque no sabes. Si coges especialistas que solo se dedican a esto y si saben los trucos, las palabras que hay que ponen bien los topes, al final puedes optimizarlas en precios, pues en este entorno incluso algo más baratos, ¿no? Pues en este caso la inversión son 1.700 euros. O sea que al final lo que estamos diciendo es: me he gastado 1.700 euros y he conseguido 17.000 visitas. Este es un poco el concepto. Y aquí, pues dependiendo de tus expectativas, el negocio que tengas detrás, te interesa o no te interesa. A nosotros, como medio de comunicación, nos puede interesar algo así. ¿Por qué? Porque por 17.000 visitas, puesto que vendemos la publicidad más cara de lo que estamos invirtiendo, sacamos más dinero que lo que hemos invertido para conseguir esa audiencia. Entonces, en ese caso, nos compensa. Hay una cosa importante que es el tiempo. No se puede hacer una campaña SEM, no sé, durante 2 semanas, durante el tiempo que queráis, pero no es óptima. ¿Por qué? Porque el sistema de Google está preparado para que sea constante en el tiempo. Es decir, si tú tienes una campaña abierta constante en el tiempo, consigues que los precios al final sean muy baratos para ti. Si la haces en un periodo de tiempo y la cortas, vas a pagar mucho más que si se hace de manera continuada. Entonces, eso es una cosa que tenéis que valorar. A lo mejor interesa, si tenéis una cantidad para invertir, alargarla X tiempo, porque a la larga sale más barato que no concentrarla. Pero bueno, eso depende de si estáis en un momento de un lanzamiento, de si lo que queréis es dar a conocer vuestra empresa, pues yo os recomendaría alargarla en el tiempo. Tercer concepto, link building, enlazar. Esto es un concepto básico de Internet, ¿no? Es enlaza y te enlazarán, y además el usuario te premiará, que me ha salido aquí una rima. Entonces, o sea, tengáis lo que tengáis, aunque tengáis una empresa dedicada a lo que sea, o aunque seáis autónomos, o aunque sea un proyecto, busca la manera de darle enlaces a tu usuario. Cuando tú estás trabajando en algo, sabes mucho de ese sector, de ese micronicho, porque estás todo el día investigando, ponle enlaces a información interesante, ponle enlaces. Es muy difícil decir ponle enlaces a tu competidor, pero a lo mejor hay empresas que son competidores en algún aspecto y en otros no. Ponle enlaces a tus proveedores, ponle enlaces a tus clientes,
¿Por qué? Porque si alguien aterriza en esa página y ve que tú sabes mucho de esa información y además se la estás compartiendo, lo va a valorar y tu imagen va a subir para ese potencial cliente o potencial inversor, que también hay que pensar en ello. Y además Google lo premia. El hecho de que enlaces y de que a su vez otros te enlacen es valorado por los buscadores. Y después del SEM, que no sé si tenéis alguna preguntilla, ha quedado claro, pasamos a las redes sociales. Bueno, pues las redes sociales, pongo aquí lo de están aquí para quedarse, porque como hay mucha gente que dice esto es una moda, no va a aguantar, pero es ya el volumen de usuarios que tenemos en redes sociales, está claro que no van, porque aquí están las principales ahora, pero hay muchísimas más que estas que he puesto aquí. No se van a ir, están aquí para quedarse. Son 900 millones de usuarios los que tiene actualmente Facebook, Twitter tiene la mitad, hablo de todo el mundo y claro, y estamos hablando de que leí cifras del 97% de los internautas utiliza alguna red social. El 97% de los internautas, o sea, es una barbaridad. Bueno, pues hay algunas como más concretas. A ver, una empresa no puede estar en todas las redes sociales, porque es una locura. Tiene que decidir en cuál está, porque es insostenible y si no, o lo va a automatizar y entonces no va a estar bien hecho, o se va a gastar dinero en gente manteniendo toda su presencia en redes sociales y no le va a ser óptimo. Entonces, hay que decidir muy bien en qué redes sociales compensa estar y en cuáles no. Por ejemplo, Pinterest es una red social, bueno, pues un poco como Instagram también, que están muy vinculadas a la imagen, ¿vale? Y se comparte imagen, entonces tiene que ser una pyme o un negocio que tenga algo que ver pues, con diseño, con arte, con decoración, con moda, con algo de ese tipo, con belleza, porque está funcionando muy bien en esos sectores, lógicamente, porque la imagen entra por los ojos. Pues, sin embargo, hay empresas que, evidentemente, cualquier empresa que tenga que ver con talento humano, pues tiene que estar en LinkedIn. Y luego, pues Facebook es más generalista y realmente se están haciendo iniciativas de todos los sectores empresariales en Facebook, ¿vale? Está mucho menos segmentado y además como abarca un tipo de usuario tan amplio en cuanto a edad, porque el porcentaje va desde los 18 años en Facebook hasta los 40, 45. Entonces hay mucha empresa que las grandes pruebas las está haciendo en Facebook. Otras están haciendo sus pinitos en Twitter, pero bueno, para eso también hay que ser un tipo de empresa que genere bastante información, porque si no, no les sirve Twitter. O sea, si eres una pyme que no estás generando constantemente información, por ejemplo, el caso de la persona que hablaba de una asesoría fiscal, pues a lo mejor si es una persona que está puesta constantemente en noticias y está siguiendo a medios, pues puede estar retuiteando noticias, comentando cosas que están sucediendo, novedades que haya, pero claro, hay otro tipo de empresas que no va a poder generar esa información tan fácilmente, entonces no tiene sentido que esté en Twitter. Eso sí, lo que sí recomiendo, por si acaso, es comprar la cuenta de Twitter, ¿vale? Aunque al principio no se vaya a usar, pues por ejemplo en el proyecto que tú tienes, que no sé, pero no hay que comprarla, perdón, reservarla. Sí la cogería, por si acaso, sí la cogería, porque para que te la quiten luego es un problema. Yo he tenido que comprar una cuenta de Twitter porque la había cogido otra persona y era una cabecera nuestra y la he tenido que pagar. Y eso es porque no estuvimos espabilados en su día en cogerla. No cuesta nada, entonces pues yo la reservaría. ¿Cuánto tiempo pasan? Estos son minutos mes. Claro, en algunos perfiles como el mío se me queda flojo, porque 405 minutos en Facebook, que serán 7 horas, ¿no? O casi 7 horas al mes, es poco. Hay algunos que pasamos mucho más tiempo. Pero la media de los usuarios
pasan 7 horas al mes en Facebook. En el resto de los... Pero fijaros el dato de Pinterest. Son usuarios muy específicos, es una red social donde el índice de mujeres es muy alto y están pasando también una media muy similar a Facebook. Estos son datos mundiales, no de España. ¿Para qué utilizan los usuarios las redes sociales? Bueno, muchos, como sois probablemente usuarios, lo sabéis, y muchos simplemente envían mensajes privados a sus contactos o revisan la actividad de lo que hacen otros. Claro que revisar la actividad de lo que hacen otros es muy interesante para las empresas, porque bien sabéis que cualquier producto recomendado por un amigo se convierte en el mejor prescriptor del mundo, el amigo. Entonces, aunque esos porcentajes son los mayores, lógicamente para eso se están utilizando las redes sociales, cada vez hay más gente que admite que entran a las redes sociales para seguir a determinadas marcas comerciales, para estar, para fines profesionales, para comentar anuncios, esto es un tema que todos hacemos y nos gusta, y también va creciendo el número de gente que lo que quiere es comprar productos o servicios míos o de mis contactos, o prescritos por mis contactos. Entonces, claro, es muy importante conseguir que todos nuestros amigos recomienden o hablen de nuestra empresa, pero cuando la lanzamos es muy fácil. Oye, por favor, movedme esto. Lo que hay que conseguir luego es mantener cierta comunicación interesante para que lo retuiteen, lo muevan, etcétera. Pues contando proyectos que han ido bien, contando iniciativas que hacemos, contando esta mañana he estado en tal y me ha funcionado, nos ha salido, hemos cerrado el proyecto para un cliente, contando cosas, o si estáis en un proyecto, pues contando avances. Eso es muy interesante, ir contando. Estoy montando esta empresa y contando, ya tengo la oficina, ya he conseguido los cables, ya tengo la conexión, ha llegado el primer cliente. Bueno, pues todo eso hace que la gente vaya sabiendo que hay una empresa que desde hace tiempo lleva moviéndose, que es seria, que se ha montado, y yo creo que en este mundo que vivimos, pues todo lo que es dar información genera confianza al usuario. ¿Qué esperan los usuarios de las marcas en las redes sociales? Pues lo primero, las ofertas, ¿no? Estamos en el momento de a la caza de, pues como todo el mundo está intentando conseguir followers, pues las empresas se ven obligadas a hacer concursos, promociones para ganar usuarios y entonces el usuario está a la caza de las promociones. La realidad es que con el tiempo no se va a valorar tanto el número de seguidores que tengamos, sino la calidad de esos seguidores. ¿Vale? No tiene sentido el número y no tiene sentido que un usuario me siga porque una vez entró, vio una promoción o un concurso y quiso participar y nunca más porque no es mi target y no le interesa el servicio que estoy vendiendo. Y en realidad, si empezáis desde ya, pues cuesta mucho, pero yo intentaría conseguir solo followers de calidad, porque es que se pueden comprar followers en Twitter también, y en Facebook es relativamente fácil, pues a nada que regales cosas, hagas una promoción de un viaje, etcétera, pues bueno, pues se consiguen followers, pero es que a lo mejor ese usuario no va a ser nunca un cliente tuyo, por muy bien que lo hagas, porque es que no es tu target, ¿no? Y luego el servicio de atención al cliente. Esto está creciendo de manera impresionante, ¿no? Hasta el punto de que, claro, los call centers tradicionales de teléfono pues han tenido que montar pequeñas estructuras para responder también a los clientes de las empresas a través de Facebook. ¿Por qué? Porque ahora un perfil nativo, una persona joven, le cuesta muchísimo llamar a un teléfono a pedir información, es que no lo concibe, es que entra en Facebook y dice: ¿qué me está pasando con la factura del teléfono Telefónica o Movistar o Vodafone? O sea, no, lo de llamar al 1004 se les ha quedado obsoleto. Y ocurre con muchísimas empresas que se han visto desbordadas en sus propias páginas porque el usuario acude
como el centro de atención al cliente. Esto no me ha llegado bien, esto se me ha roto, y además genera muchísimo ruido si es una cuestión negativa. Por lo tanto, hay que manejarlo. Por lo tanto, se convierte la página, sobre todo Facebook, en Twitter también se utilizan algunas empresas más tecnológicas como atención al cliente, pero sobre todo Facebook es fundamental, ¿no? Que si creáis vuestra página de empresa, tenéis que saber que va a tener que ser un sitio donde responder determinadas cuestiones, dudas, y habrá mucha gente que además mire lo que han preguntado los anteriores. Otro tema más del que estar pendiente. ¿Por qué empieza un usuario a seguir una marca? Lo primero es porque ya conoce la marca y quiere mantenerse informado. Y lo segundo es porque era necesario para participar en un concurso. O sea que sí se confirma que hay mucha gente que empieza a seguir determinadas marcas a través del concurso. Pero la tercera es porque vi que un amigo la seguía, ¿vale? Entonces todos tendemos a ver que si un determinado amigo que tiene un perfil similar al mío ha empezado a seguir o ha hecho un me gusta desde un vídeo hasta una información o una fanpage, es por algo, y entonces yo también voy a ir detrás y lo voy a seguir porque debe ser interesante, porque mi amigo es muy listo en esto y él sabe lo que hay que seguir. Entonces son consideraciones que tenemos que saber a la hora de conseguir que nos sigan a nosotros como empresa, ¿no? En definitiva, define e implementa una estrategia de social media para conseguir crear vínculos emocionales con tus clientes. Mantener la relación, o sea, no crees una página o no crees una cuenta si no vas a ser capaz de responder a los clientes, porque eso va a frustrar y va a ser perjudicial. Y 3 claves: información interesante, constantemente hay que estar ofreciendo información interesante, promociones que mantengan un poco el recordatorio a esto existe, y al final, aunque sea con pequeñas cositas, es que la gente se apunta a las promociones si le interesa. O sea, no siempre hay que hacer súper regalos, ¿no? Muchas veces son pequeñas cosas y se consiguen muchos resultados. Y atención al cliente. Eso no lo vamos a poder evitar. Entonces eso es un trabajo extra que alguien se tiene que ocupar de ello, ¿no? O saber que de vez en cuando hay que estar contestando. ¿Alguna pregunta por aquí? Jaime. No se oye. Hola, sí. Ruth, yo quería hacerte una pregunta, bueno, o saber tu opinión sobre, en términos de social media, cuando la gente vincula, por ejemplo, Facebook con Twitter, Twitter con LinkedIn, que muchas veces dices, oye, ahí nos has puesto las 5 principales redes sociales, oye, es que estoy diciendo lo mismo en las mismas, o sea, estoy diciendo lo mismo en distintas redes porque además lo hago una vez y lo vinculo. En ese sentido, te quería preguntar, ¿ves interesante el tema de vincular unas redes con otras o crees que las distintas redes, por ejemplo, las 5 que has puesto, que sí que son las principales, tienen un perfil de comunicación específico y tú recomendarías, no sé, pues utilizar Facebook para estas cosas, LinkedIn para estas otras, Twitter para estas otras? ¿Qué opinión te merece? A ver, yo creo que lo ideal es no vincularlas, creo. Pero también es verdad que es que a veces es imposible. O sea, comprendo que hay que tener demasiado recurso y dedicarle demasiado tiempo a darle el enfoque a cada una. Entonces, bueno, es una solución. Lo ideal es no vincularlas, porque no es lo mismo lo que dices en Twitter. Claro, además es que solamente porque te tienes que limitar los 140 caracteres en Twitter, cosa que en otras redes no tienes que hacerlo, eso ya hace que Twitter sea totalmente distinto. Facebook. La gran ventaja ahora mismo de Facebook es la posibilidad de que puedes ver y se ven mucho mejor los vídeos o las imágenes. Y eso hace que ese comentario sea muchísimo más interactivo y muchísimo más viralizado que si es puramente un texto en Facebook. Entonces es una pena que solo vaya en Facebook un textito, como bueno, en Twitter puedes subir las imágenes, pero generalmente los tweets que hacemos muchas veces son puro texto. Pues es una pena porque no se va a viralizar tanto y está demostrado y están los datos. Y
Y LinkedIn. Claro, LinkedIn como empresa es más complicado. O sea, tienes que tener muy claro qué quieres hacer en LinkedIn como empresa, ¿no? Como profesionales todos tenemos que saber que tenemos que tener nuestro currículum absolutamente actualizado, normalmente que sea público, tenemos que tener muy claro, ahora por ejemplo, hace poco incorporó las posibilidades de que puedas meter tus últimos proyectos con una descripción súper avanzada, o sea, eso es un marketing personal que todos tenemos que hacer. Como empresa, bueno, si tienes una serie de contactos que a lo mejor son de un sector y tú les vas a dar algo de información muy similar a la de Twitter, porque das como flashes y un link a una información. O sea, imagínate que trabajas en el mundo de la comunicación digital y casi todos tus contactos están en ese alrededor. Y tú en Twitter eres muy activo en dar información y números y datos sobre ese mundo. Bueno, pues que esté vinculado y que en LinkedIn salga algo similar choca menos, ¿no? Quizá. También es verdad que yo entiendo que es inmantenible. O sea, yo trabajo en una gran empresa y con muchísimos periodistas que están todos capacitados para hacer actualizaciones en Pinterest, en LinkedIn, en Instagram, y sin embargo, en cada uno de los medios que llevo tomamos la decisión de dónde estamos y son totalmente distintos. Por ejemplo, en mujerhoy.com estamos en Pinterest y en finanzas.com no tiene sentido. Y en qué.es somos mucho más activos en Facebook y en Grada 360, que es un portal deportivo, ponemos mucho más énfasis, muchísimo más en Twitter, porque es información constante, porque son directos, porque son fichajes, porque entonces al final tienes que encontrar dónde pones el esfuerzo, porque si no es una barbaridad. O sea, es imposible mantenerlo todo. Entonces la solución de tener, bueno, tampoco, o sea, si eres una pequeña empresa y mantienes las cuentas, tampoco me parece un error terrible. Pero si en una te funciona y dedícate, si no, a donde ves que tienes seguidores y ya está. ¿Qué relación tiene el SEO con Google Plus? Es decir, últimamente veo que ya casi todo bastante. El mundo, y han dejado solamente el botoncito del Google. No, es que ahora en las últimas actualizaciones de Google está primando mucho si estás en Google Plus y sobre todo el tema de los autores. Entonces, que cada autor que escribe, bueno, yo hablo de lo que conozco, ¿no? Que son los medios de comunicación y tenemos autores y periodistas que escribe un artículo, tiene que tener, si quieres que ese artículo esté mejor posicionado en Google, tiene que tener su perfil en Google Plus. Igual que las páginas de empresa y las páginas de medio. Entonces, Google, claro, nos controla y juega a que usemos sus herramientas. Todos sabemos que Google Plus es una red que no ha funcionado del todo. Como usuarios, pues quizá fue demasiado compleja, claramente no ha funcionado. Y entonces Google, la manera de conseguir que funcione, a ver, esto es mi opinión, pero yo creo que claramente es, bueno, pues yo voy a beneficiar a todos aquellos que estén en Google Plus y aunque no os guste y aunque no lo uséis, vais a estar, si queréis estar bien posicionados. Y desde luego nosotros hace poco hemos tenido que hacer una estrategia para tener más presencia aún en Google Plus, sabiendo que no es una cosa que nos funcione como red social, pero nos funciona para el posicionamiento. Claro, a ver, estoy hablando de un negocio que fundamentalmente vive de la audiencia. O sea, nosotros vivimos de tener audiencia, de conseguir más audiencia que nuestros competidores, para que el anunciante ponga dinero en nosotros y no en nuestros competidores. O sea, es una carrera por la audiencia. En otro tipo de negocio, pues tenéis que valorarlo, ¿no? Si de verdad requieres tanto posicionamiento, tanta audiencia, y si tiene sentido, pues hay que estar también presente en Google Plus, de momento, ¿no? A lo mejor luego termina cayéndose por su propio peso, pero claro, sí, estas cosas suceden, porque es que en otros países
el buscador de Yahoo, el buscador de Bing, es más usado por los usuarios, pero es que en España, que no sé, es el 90 y mucho % de los usuarios hacen sus búsquedas en Google. Entonces estamos atados a Google. ¿Alguna cosilla más? Pues seguimos, ¿no? Los riesgos de las redes sociales. Esto parece una evidencia, pero no son nuestras. Las redes sociales no son nuestras, no podemos apabullar, no podemos resultar intrusivos y no podemos quitarnos personalidad, o sea, quitar a nuestro negocio o a nuestra empresa personalidad por tener que ser todo el rato graciosos en Twitter para que nos retuiteen o decir barbaridades o estar subiendo conceptos que no tienen nada que ver con nuestro negocio, ¿no? Son cosas de sentido común, pero claro, es que a veces cuando tenemos a un community manager que al pobre le hemos dicho tienes que conseguir 5.000 más, pues el pobre hombre pues hace lo que sea por conseguir 5.000 más. Pero es absurdo. O sea, al final no podemos estar invadiendo a los usuarios porque, aunque a la gente le cuesta, pero termina desuscribiéndose o haciendo unfollow, ¿no? Entonces no tiene sentido. Y el cuarto punto es súper lógico y súper básico, pero es que a veces se nos olvida, ¿no? Y a veces pues he tenido grupos de emprendedores del Instituto de Empresa que soy tutora o de algún otro tipo y están creando negocios y como no son negocios, en principio son negocios para distribuir un bien físico pues en una cadena de distribución o en otras vías o en tiendas, se les olvida que podemos vender por Internet. Entonces, claro, es que ya estamos hablando solo en España de miles de millones de euros de transacciones electrónicas. Es una pena no intentar, si tenéis algo que se pueda vender, no intentar hacerlo a través de Internet, porque si no lo habéis probado ya, de verdad que os quedaríais asombrados de los resultados. Y además, cada vez crece más, cada vez el hábito es mayor y bueno, lo básico es, si vendéis bienes, pues poner una tienda que como comentaba antes Javier, pues se han vencido las barreras a las cadenas, a las distribuidoras tradicionales, ¿no? Coca-Cola parece que no podía vender online porque se cargaba su canal de distribución, igual que otras muchas, pero lo están rompiendo, están vendiendo por Internet, ¿no? Y les está yendo muy bien. Podéis hacer otras cosas que son, se pueden subir los catálogos y hay sitios como Tiendeo y otra serie de empresas que lo que tienen son catálogos online y bueno, y esto es fácil, baratísimo y se puede hacer, o incluso Internet es una manera de captar proveedores. Quieres trabajar conmigo, te dedicas también a esto, quieres ser uno de mis proveedores, también utilizadlo para eso, ¿no? Estos son los 4 puntos básicos, aunque evidentemente se pueden hacer muchísimas más cosas en Internet, ¿no? Y la parte más de campañas, de marketing, comunicación, etcétera, pues nos podríamos extender mucho y si queréis entramos en algo. Y luego yo, pues lo que, como supongo que las ponencias os las podrán hacer llegar o a lo mejor se cuelgan en algún sitio, lo que os proponía es, si sois emprendedores, si os gusta todo este mundo, pues una serie de personas muy reconocidas que normalmente están en estos entornos, tratando de estos temas, muy vinculados a financiaciones de emprendedores, muy vinculados a cursos, a fondos, etcétera, ¿no? Os dejo la lista porque no tiene sentido repasarla. Os he dejado también algunas listas de formación en temas de Internet, porque a lo mejor hay alguien que necesita o hacer cursos online o hacer algún curso presencial, algunas informaciones más de medios de comunicación relacionadas con emprendedores y vamos a ver pues un par de vídeos. No iba a ser yo menos que los ponentes anteriores, claro. Entonces, bueno, aunque este es un poco largo, me parece
Espera un momento, porque no. No se abre. Ah, vale. Ah, vale. Pues a lo mejor lo he abierto 2 veces. Esto es un poco como ha ido cambiando el marketing. A ver, muchos de los que estamos aquí hemos vivido todos estos momentos de sentarnos por la noche en la tele y de ver, además en familia, incluso la tele, los anuncios, etcétera, pero me temo que las nuevas generaciones, y hay algunos perfiles jóvenes aquí, ya no están tan habituados a eso. Y es que llegan por la noche y no tienen necesidad de ponerse la tele y esperar a ver la publicidad, porque es que se están descargando las series por otras vías y las ven en su cuarto tranquilamente en el ordenador, o están tuiteando, entonces ha cambiado totalmente el concepto de ser fan de una marca. Y ahora no es tan fácil escuchar, ¿no? Recibimos mensajes por todas partes. Bueno, un poco ese rechazo a la publicidad que comentaba antes Javier, el ejemplo del boli, ¿no? Que como abrases mucho en el mundo real, pues igualmente eres un pesado y no se puede ser buen comercial tan pesado, pues en Internet no sucede lo mismo, ¿no? Y estamos viendo que hemos abusado mucho de la publicidad, que era muy barata, que se podía hacer muchos impactos y al pobre usuario mientras navegaba miles y miles de banners, y ahora es que tiene tal rechazo que el CTR, las veces que alguien pincha en un banner, son pequeñísimas, pero os estoy hablando de porcentajes de 0,1%, o sea, de cada 100 personas que ven un banner, 0,1 lo pincha. O
O sea, eso puede ser una media súper normal, excepto pues campañas que sean más notorias, más espectaculares o más intrusivas, que el pobre usuario se equivoca y la pincha, ¿no? Entonces, pues hay que tener un poco de cuidado en todo. Y este ejemplo me gusta porque se puede aplicar a una empresa pequeña, ¿no? Que dices, ¿qué puedo hacer yo que tenga cierta notoriedad y que tenga sentido en las redes sociales? Y entonces a lo mejor dices, ¿qué puede hacer un restaurante en Instagram? Entonces crearon el Instagram